Bueno, estamos esperando que los demás se conecten. Todavía faltan algunos por conectarse. Falta Edwin, Marcela, Perla, o no sé si se va a conectar igual con Ricardo. Ya, pastora, ya me conecté. Ok, perfecto. Marcela. Muy bien. Bueno, entonces quiero en primer lugar felicitarlos porque hicieron un excelente trabajo de estudio de los contextos históricos y culturales de los destinatarios. Muy bien, fabuloso, excelente. Fíjese que descubrimos cosas muy interesantes sobre la parte, por decirlo así, la sociedad que rodeaba a todas estas personas que hacían parte de las 7 iglesias del Asia Menor. Y también nos dimos cuenta, y eso fue un aporte muy valioso de Marcela, de la calidad en cuanto a fidelidad a Dios, en cuanto al compromiso, como ella decía, sí es otra forma de decir de expresar la fidelidad de una persona. Nos falta solamente algo del contexto nada más, y es el contexto del autor de la carta. Ese momento de la vida de Juan. Este es más corto porque pues solamente es un personaje nada más. Entonces, ¿quién quiere participar en contarnos el contexto histórico y cultural que estaba viviendo el apóstol Juan en el momento en que escribió el Apocalipsis? Pues que se encontraba... Pastora, yo encontré algo que dice que las iglesias en ese momento de Éfeso, Pérgamo y Tiatira se estaban enfrentando a los nicolaitas. ¿Cómo? Bien, pero ahorita vamos a hablar del autor. Vamos a hablar de bueno. Juan. Listo. Ya dejamos el contexto de las iglesias para meternos con el autor y ahora sí, luego descifrar el mensaje central del Apocalipsis. Pues, pastora, yo encontré acerca del apóstol Juan, el autor se menciona a sí mismo como su propio nombre unas 4 veces. El libro revela que era judío, conocedor de las escrituras. También está claro que todo lo que tenía que hacer es mencionar su nombre para que las 7 iglesias lo reconocieran. Es decir, él era era una persona familiar, por decirlo de alguna manera, a los oyentes. Y por esta razón la mayoría de los eruditos de la Biblia reconocen al apóstol Juan como el muy conocido y profundamente espiritual escritor. Muy bien, gracias, pastora, excelente aporte. Y como era el más anciano, porque... ¿Nos quiere contar algo más sobre el contexto histórico? Eso deja... Discúlpame, Paz, qué pena. Tranquila. Digamos que eso como que quita, digamos, toda duda de que sea Juan el verdadero escritor del Apocalipsis. Muy bien, perfecto. ¿Qué otro detalle interesante encontraron sobre el contexto histórico? Sobre el momento histórico al escribir que vivía el autor al escribir su libro.
Histórico, cuando me refiero a histórico, me refiero pues al tiempo en que él vivió, a las experiencias que estaba teniendo. Pues el autor, Juan, estaba sufriendo porque estaba condenado a morir. Y esto se debe también a lo que Jesús le predijo a Jacob y a Juan, que ambos beberían de un vaso de sufrimiento. Y entre esos Juan, que fue condenado a morir en la isla de Patmos. Eso es un detalle también. Él está alentando a los creyentes que están siendo perseguidos y él está en la misma situación. Muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, ya tenemos entonces, gracias, pastor. Con esos dos aportes creo que completamos todo el contexto cultural e histórico de destinatarios y autor. Vamos a dejar que ruede un momentito acá, esperar que reaccione el computador. Y ahora sí entramos, bueno, todavía no hemos entrado. Aquí está el contexto escritural, o más bien la escritura en Apocalipsis 1:9 nos presenta el contexto histórico del autor. Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ahí nos está colocando al corriente de ¿Cómo estaba? De cómo estaban. Bueno, se me voló la diapositiva donde dice que definitivamente es un contexto de sufrimiento. Entonces, miremos un poquito de los destinatarios así, resumidamente. Bueno, todos vivían en el Imperio Romano y la época en que ellos estaban era una época donde el gobierno era hostil o veía de manera hostil al cristianismo. Y esa política de hostilidad al cristianismo se mantuvo por 2 siglos y medio. Básicamente esa hostilidad del gobierno que era el Imperio Romano hacia los cristianos era por su culto, más bien la negación que ellos presentaban a rendir de culto al emperador. Entonces, esto ofendía, o sea, era tomado por Roma más allá de algo religioso como un enfrentamiento político, como lo habían tenido los judíos en tiempos anteriores. Ellos veían no la parte espiritual, sino que veían a los cristianos como enemigos del imperio, como gente que no quería someterse a su gobierno. Y por otra parte estaba la sociedad alrededor de ellos. Las costumbres, ya ustedes las mencionaron ampliamente, aún en los ámbitos laborales, con los asuntos de los gremios, era totalmente pagano, inmoral, idólatra. Entonces, la gente detestaba a los cristianos, los consideraban enemigos de la sociedad, porque ellos decían que aborrecían al género humano. Claro, como los cristianos fieles, los comprometidos, como dijo Marcela, con Dios, se negaban a participar de todas esas festividades que tenían un trasfondo idólatra e inmoral. Entonces, los veían como enemigos de la sociedad, como gente que no quería contemporizar con ellos. Entonces, tenían una doble tentación los cristianos en ese momento, porque tenían ataque por el lado del gobierno y ataque o presión social. Entonces, la primera presión, la presión se resumía en esta frase: o adoras al emperador o participas de la inmoralidad. Entonces, estaban entre esos dos polos, entre esas dos situaciones. Una situación difícil, ¿no? Una situación entre la espada y la pared. Enemigos del gobierno y enemigos de la sociedad. Entonces, muy difícil. Realmente, si usted se pone en los zapatos de ellos, si nosotros como cristianos hoy en día nos ponemos en los zapatos de ellos, estamos viviendo nosotros súper bien. Ahora, no sé si todavía
si todo el tiempo va a ser así, si quizás nosotros vamos a tener que pasar por la misma experiencia de ellos, que van a ser, de ser perseguidos por la sociedad y perseguidos por el gobierno. Bueno, ya de Juan hablamos. Y definitivamente todo el contexto del libro es un contexto de sufrimiento, ¿no? Entonces el mensaje que trae el libro es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza en medio de ese sufrimiento. Vamos a tomar el capítulo 5, versículo 1 de Apocalipsis. Si alguien nos ayudara a leer, yo le agradecería. Al menos los 3 primeros versículos. Dice 5 del 1 al 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ok, muy bien, fíjese. Tomé solamente este ejemplo como un resumen de todo el libro. Esta es una de las tantas visiones que Juan recibe a lo largo del desarrollo del libro. Ahorita vamos a leer unos versículos más, pastor. Me encantó su lectura, entonces a ver si de pronto más ahorita me ayuda con otros versículos, por favor. Entonces, Claro que sí. esta es una de las tantas visiones que a través del ángel el Señor Jesucristo le muestra a Juan. ¿Pudiéramos leer de pronto del 4 al 6 también, pastor? Sí, del 4 al 6 dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ok, muy bien, gracias, pastor. Bueno, entonces esa es la visión que vamos a tomar como base, porque realmente de todas las visiones que contiene el libro Apocalipsis, que le fueron mostradas a Juan, este es el resumen del mensaje apocalíptico de Apocalipsis. Recuerde que el pastor Ricardo hoy muy bien, muy excelentemente nos recordó que debemos tener cuidado cuando leamos el Apocalipsis, porque hay una parte que es carta, que es epístola, ¿cierto? Eso no es mensaje apocalíptico, sino lo que sigue a continuación, en el resto del libro, allí está el mensaje apocalíptico. Entonces, ese resto del libro, del capítulo 3 en adelante, tiene o se puede resumir en estos versículos del capítulo 5 del 1 al 6. Este es el mensaje central del Apocalipsis realmente. Toda esa cantidad de visiones, de escenas, de teatro que Juan presenta, lo hace con el propósito de animar a sus consiervos que están sufriendo, que están a punto de decir: no, yo voy a dejar de ser cristiano, yo voy a bajar mi compromiso con Dios, voy a bajar en mi grado de fidelidad porque esto me trae problemas. Si serle demasiado fiel a Dios es un problema. Por un lado, me persigue el imperio, y por el otro lado me persigue la sociedad. Pero Juan viene con este mensaje tan tremendo, tan bonito, para decirles: tengan paciencia, sigan la misma fidelidad, porque Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Mesías de Israel, que aparece como un cordero recién inmolado y recibe ese rollo en medio de todo como una especie de alborozo, de celebración gozosa de todos los habitantes del cielo. Fíjese que él va rompiendo los sellos uno tras otro y empiezan a suceder en la tierra acontecimientos
que uno tras otro van al fin y al cabo a conducir a que se consume todo el plan de Dios. Entonces, este es el mensaje central del Apocalipsis. Un cordero, más bien un león, aparece como cordero, ¿cierto? Sí, lo presenta como león, pero aparece como cordero. Y ahí está presentando las facetas del mensaje central de Apocalipsis, que es el sacrificio del Calvario. Otra vez aparece el tema, todo el Nuevo Testamento tiene el mismo tema, ¿cierto? Desde los evangelios hasta Apocalipsis. El tema central es el sacrificio del Calvario, fíjese. Es decir, el mismo mensaje de los sinópticos, el mismo mensaje de las cartas, de las epístolas, solo se los vuelve a recordar con un ropaje, con un aspecto diferente, pero es el mismo mensaje. Es que no hay otro mensaje que le pueda dar aliento a uno para seguir adelante en la vida. Y más cuando tiene pruebas, que Cristo venció, que Cristo triunfó en la cruz. Eso lo celebramos este domingo que pasó, ¿cierto? Que Cristo venció, resucitó porque su victoria en la cruz fue decisiva. Definitivamente la cruz es un evento que conmovió no solamente la historia en el pasado y este presente, sino que va, o sea, es tan decisivo, es tan profundo, es tan trascendental que tiene implicaciones en la eternidad. Sin la victoria de la cruz, no se hubiera podido presentar todos los eventos que están proponiendo y llevar hasta las últimas consecuencias del plan de Dios. Porque es que la victoria de la cruz aseguró el triunfo final del pueblo de Dios sobre todas las fuerzas que se nos oponen. Ese es el mensaje de esperanza que Juan le trae a la iglesia, a las 7 iglesias que están sufriendo, que están siendo perseguidas por el imperio, que están siendo perseguidas por la sociedad en la que viven. Les dicen, tranquilos, no se preocupen, pronto vendrá el Señor a establecer ese triunfo final que empezó en la cruz. Y vamos a vencer a todas esas fuerzas que se nos oponen. Todas esas fuerzas que se oponen, es bonito porque el Señor las presenta Juan las presenta como una caricatura. Para ellos debió ser de un aliento muy tremendo. Es como si usted tomara hoy un libro que contiene una historia de Superman, por decirlo así, o de Condorito, más bien una caricatura, donde Juan lo lleva a que casi que ridiculice a todos esos enemigos que parecen muy poderosos, que parecen muy furiosos, que parecen muy invencibles, pero que al fin y al cabo el Apocalipsis muestra el Señor venció sobre todo ello. Solamente hace falta que nosotros sigamos en la lucha. Entonces, sea cual sea la lucha, le está diciendo Juan, que usted esté viviendo, sea que tenga que enfrentarse a el trono de Satanás, a la silla, sea que tenga que enfrentarse a los ídolos que tienen que adorar en los gremios diferentes que ellos participaban como artesanos, sea lo que sea que el imperio los persiga, el resultado es claro. Cristo, usted está del lado del ganador porque Cristo, el jefe nuestro, ha vencido al enemigo. ¿Y qué mensaje más bonito? Sea la lucha que tengamos, nosotros hoy luchamos contra un virus, pero que ha desatado una cantidad de obstáculos en el camino, ¿cierto? Obstáculos sociales, no podemos salir a la calle, no podemos visitar abiertamente nuestras ovejas, no nos podemos congregar en el lugar donde lo hacíamos antes, los negocios de los hermanos, los trabajos
están embolatados, la economía también. Entonces, eso también es un mensaje para nosotros el día de hoy. Sea la lucha que tengamos, estamos del lado ganadores, estudiantes del seminario bíblico, porque Cristo, nuestro Amén. jefe, ha vencido al enemigo. Amén, así es. El enemigo tiene muchas caras y el Apocalipsis presenta solamente algunas de ellas, ¿cierto? Bien, entonces, fíjese, lo bonito es que el único medio que ellos tenían para resistir el ataque del enemigo, ese es otro mensaje del Apocalipsis, es el segundo mensaje. El primero es Cristo venció, ¿cierto? Todos los enemigos que ellos estaban enfrentando en ese momento, o los dos enemigos que estaban enfrentando, que era el imperio de la sociedad, Cristo los había vencido en la cruz. Pero también hay otro medio para resistir a ese enemigo. Mientras se manifiesta el triunfo de Cristo en la cruz, el triunfo total, mientras Cristo aparece por segunda vez para poner todo en orden, es soportar pacientemente. ¿Y qué más? Ahí está en la diapositiva. Y confesar fielmente. Entonces, esos dos elementos son muy importantes en el Apocalipsis. Son dos cosas relacionadas, pero no son lo mismo. Soportar pacientemente y confesar fielmente. El soportar pacientemente le habla a usted y a mí, nos habla a usted y a mí de una actitud pasiva. Aparentemente es una actitud pasiva, pero que requiere de mucha valentía, que requiere de una fuerza interior tremenda, que solamente el triunfo de Cristo nos puede dar. Nos puede dar esa capacidad de soportar el sufrimiento sin movernos de nuestra fidelidad, que es la segunda parte, ya que es la parte activa. Entonces se les requiere a esas iglesias esas dos partes. Uno, que soporte pacientemente, sin moverse de su fidelidad, sin moverse de sus creencias, sin moverse de su estilo de vida santo. Esto habla de ética, el soportar pacientemente es el llamado ético del Apocalipsis. Vive la vida cristiana con fidelidad y santidad, a pesar de la prueba. No te muevas de tu posición. Y la segunda parte es la de confesar fielmente. Ahora, no solamente yo sigo con mi estilo de vida, sino que yo tengo, en medio de las dificultades y sabiendo que me pueden matar, porque eso puede significar no solo sufrimiento, sino muerte, tengo que confesar, tengo que hablar, tengo que declarar el mensaje que Dios me ha mandado a declarar. El evangelio hay que seguirlo predicando. Entonces son dos cosas. Y hoy en día creo que el Apocalipsis nos reta a seguir haciendo lo mismo, ¿no? A soportar pacientemente, pero también a confesar fielmente. Bueno, pero nosotros tenemos las herramientas que nos ha dado el Señor Jesucristo, porque ya pasó por lo mismo, ¿no? Él sufrió pacientemente en la cruz y también nunca dejó de anunciar el evangelio. Bueno, ¿y quién quiere leer esa diapositiva? Y aquellos que le confiesan fielmente delante del César y sus representantes participan en su victoria y su poder real. Ok, entonces acuérdese de la confesión. La confesión es muy importante para un creyente. Aquí en el Apocalipsis, el mensaje apocalíptico no admite cristianos 007, que sí llegan a un lugar, se establecen en su barrio, se establecen en la institución educativa donde estudian, en la empresa donde laboran y sí llevan una vida santa, una vida piadosa, pero nunca confiesan
el mensaje de Cristo en esos lugares. Y el Apocalipsis nos exige eso, confesar delante de todo el mundo para participar en su victoria y poder real. Eso se le promete a las 7 iglesias. Y se les recuerda que, ¿qué se les recuerda? ¿Que el dominio de qué? El dominio del mundo pertenece a Jesús, no al César. Jesús, no el César, es el Señor de la historia. Amén. Gloria a Dios. Y como dice Apocalipsis 12:11, ¿quién lo quiere leer, por favor? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Perfecto, muy bonito. Y ese es el mensaje del Apocalipsis. La sangre del Cordero, fíjese, la cruz, es la que nos ha dado la victoria final, pero también nos toca confesar esa palabra de la cruz, ese evangelio. Y nos toca menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Uy, eso sí es un mensaje duro, ¿cierto? No es fácil. No es fácil porque consideramos que muchas de las cosas que quedarían aquí en la tierra después de nuestra muerte son valiosas para nosotros. Pensamos que esas experiencias, personas o instituciones o cosas no sobrevivirían igual si nosotros no estamos, pero fíjese que Cristo no pensó eso. Si yo me voy, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a cuidar de mi iglesia? Él murió con la esperanza de que las cosas cambiarían. Y es inevitable el conflicto, es lo que le dice el Apocalipsis a las 7 iglesias. No puedes huir de tener un conflicto con la sociedad o el Estado. Es inevitable por la forma en que nosotros vivimos, por la forma en que nosotros nos comportamos, por la forma en que nosotros predicamos. Y según los pronósticos humanos, ese estilo de vida nuestro es peligroso, porque nos expone a peligros. Y supuestamente para los hermanos de las 7 iglesias, ellos, pues entre esas dos fuerzas tan tremendas, una sociedad hostil, pagana, y un gobierno que tenía mucho poder, pues decían, si no me destruye uno, me destruirá el otro. Pero fíjese que lo bonito es que la iglesia triunfó en esa época, porque fíjese que el imperio romano dejó de existir. Usted no lo ve por ninguna parte y la iglesia está aquí. Igual que el pueblo de Israel. Esos gigantes nos van a matar y van a matar a nuestros niños. Y fíjese que sobrevivieron a los gigantes. La iglesia, las 7 iglesias de Asia Menor sobrevivió al imperio. El imperio se acabó y la iglesia siguió. Entonces, el principal énfasis del Apocalipsis es el triunfo de Cristo en la cruz. Y el segundo tema, o el segundo énfasis, ¿cuál es? El triunfo de su El pueblo. triunfo de su pueblo, el perfecto. Así de sencillo, fíjese, tan complicado que parece que se presenta el libro, pero esos son sus dos énfasis, sencillamente. Cristo triunfó con un triunfo arrollador que tiene efectos hasta la eternidad en la cruz. Y su pueblo triunfará si persevera en la fidelidad. Eso sí está por verse. Entonces, por eso siempre al final de cada uno de los mensajes de las 7 iglesias se le promete un triunfo, ¿cierto? Amén. Y se les promete que si hacen tal cosa serán vencedores. A los vencedores les daré tal cosa. A los vencedores, muchachos, muchachas, perdónenme, les llamo de esta manera cariñosamente, no con el ánimo de menospreciarlos, sino con afecto.
como si fuera el Señor Jesús que estuviera hablando esta noche. Nosotros somos gente ganadora. Nosotros somos gente vencedora. Y el Señor está esperando que usted se apodere de ese triunfo. Y ese triunfo está en su perseverancia hasta el final, en la fidelidad. Bueno, otro tema del Apocalipsis que no es tan relevante como el triunfo de Cristo y de su pueblo es la ciudad de Dios. Pues digo, no es tan relevante porque se deriva, ¿no? La ciudad de Dios se deriva del triunfo. Del triunfo de Cristo y de su pueblo. Y esta es la última visión de Juan, la última que Dios le da. Así concluye el libro. La Nueva Jerusalén es la última visión. Y es una visión muy bonita. Una visión bonita porque es el final feliz que el Señor nos promete a su pueblo y a toda la humanidad que quiera acogerse a su misericordia y a su gracia, ¿cierto? Entonces, esa Nueva Jerusalén apunta hacia la culminación del propósito divino. El gran propósito de Dios siempre ha sido bendecir al mundo, no castigarlo. Ustedes saben muy bien que la Biblia señala que el infierno fue diseñado para un solo tipo de habitantes. Desgraciadamente ahí nos colamos nosotros, porque fue creado para ¿quiénes? A los ángeles caídos. Para Satanás y sus ángeles. No era el propósito nunca que quiso el Señor que estuviéramos aquí, porque Él siempre ha querido bendecir al mundo. Entonces, la ciudad de Dios es donde Dios habita en medio de los seres humanos y donde Él extiende al mundo entero, a todas las naciones, porque habla de las naciones que han de ser salvas, y habla de que ellos serán su pueblo y que Dios estará con ellos como su Dios. Eso está en Apocalipsis 21, 3 y 4. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Apocalipsis 21, 3 y 4. La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bello, qué bonito. Y fíjese el alcance tan tremendo que tiene esa declaración que acaba de leer el pastor. Fíjese que no está limitado a una comunidad en particular, sino que el alcance es ilimitado. Las naciones han sido alcanzadas por Dios para bendecirlas. Las naciones que se acogieron a su misericordia. Y ese es el lenguaje, el mismo lenguaje del antiguo pacto. Porque la ciudad de Dios nos habla de los temas bíblicos y teológicos, tanto del pacto como de la elección. Son dos temas teológicos grandes que usted ve en toda la Biblia, el pacto y la elección. Desde Génesis hasta que se acaba, fíjense, aquí se está acabando la Biblia y sigue hablando el mismo tema. La elección y los pactos. Entonces siempre Dios ha escogido unos poquitos para que esos poquitos alcancen a los demás. Escogió a Adán y Eva para bendecir a toda la humanidad. Ellos no entendieron eso. Escogió a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Más adelante sus descendientes no entendieron eso. Ellos se creyeron exclusivos. Hablando sobre todo del pueblo de Israel. El Señor les dijo: ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Pero el especial tesoro era no porque ellos eran los únicos que Dios amaba y quería bendecir, sino que ellos eran los escogidos para llevar ese mensaje de Dios de que todas las naciones debían ser bendecidas por Dios. Entonces, aquí Dios sigue pensando de la misma forma porque no cambia de manera de pensar.
Él escoge unos pocos a fin de que estos pocos alcancen con la gracia de Dios al resto. Entonces eso fue lo que el Señor quiso con Israel y lo que quiere hoy con la iglesia. Por eso nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Hoy somos elegidos por Dios para que por medio de nosotros muchas personas sean colocadas al alcance de la gracia de Dios. Y por eso termina precisamente 21-24 más adelante donde leímos. Ahora me gustaría que otra persona leyera ese versículo, perdón, ese texto, Apocalipsis 21, verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Fíjese qué bonito, lo mismo que nos dice en el Evangelio. Ustedes son la luz del mundo. Y allí en la ciudad de Dios, donde estamos los hijos de Dios, donde está la iglesia representada, que dice que las naciones andarán a la luz de ella. La misma figura utiliza Juan en el Apocalipsis con respecto a la iglesia. Que todo su pueblo alcance a la mayoría de las personas que pueda. Qué bonito. Siempre Dios ha pensado de su pueblo que sea canal de bendición. Entonces no se olvide de eso. Usted es canal de bendición donde está. No se olvide estudiar para la evaluación del viernes. Esté pendiente de las instrucciones para la evaluación que vamos a evaluar. Vamos a evaluar las 3 primeras unidades. Todo el material está en la plataforma en forma de PowerPoint. Por favor, estúdielo. Creo que solamente hay un documento de Word, que es el primero que les envié, nada más. Y usted ya lo leyó. Entonces, le animo a que siga adelante y nos vemos el próximo viernes para hacer la evaluación e iniciar una nueva unidad, la unidad número 4. Y ya nos falta solamente la mitad de la materia. ¿Hay alguien que tenga alguna contribución, alguna pregunta antes de que cerremos la sesión de clase de esta noche? ¿Que hable ahora o calle para siempre? ¿Ninguna? Bueno, entonces, si no hay ninguna inquietud o aporte, les doy una buena noche, que el Señor les guarde, les bendiga y nos vemos el viernes. Gracias, pastora. Bueno, gracias, pastora. Bendiciones. Muchas Gracias, gracias. pastora. Que estén muy bien. Tengan buena Bendiciones para ti.